Bueno, Nayara, bienvenida. Te agradezco un montón que estés aquí con nosotros. Gracias a Eh, vosotros por la invitación. no, por supuesto, hay estas nuevas formas de ejercer la abogacía, hay que promocionarlas. Eso, vamos, yo soy una convencida de eso. Así que nada. Eh, Bienvenidos todos. Estamos aquí con Nayara. Hola, Tomeu, Sandra, Marta. A ver, Nayara, pues yo no sé si dejarte que te presentes tú y porque tienes muchísimas cosas que contar, así como una biografía, porque has estado por todo el mundo, has hecho de todo, luego has acabado ya en la bella tierra de Ibiza y con esta cosa de la que nos vas a hablar tan interesante, eso ya lo adelantamos. Así que si quieres, ¿lo haces tú un poquito? Bueno, me has puesto por las nubes, tampoco sé si hay para tanto, ¿eh? He tenido una vida, Seguro, seguro que digamos que sí. entretenida, Eso entretenida, sí, eso desde luego. sí. Bueno, para los que no me conozcáis, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nadia, por la invitación a hablar sobre el derecho sistémico que tanto me apasiona y me encanta poderlo compartir y que haya gente que le interesen nuevas formas de ejercer la abogacía. Entiendo que los que estamos aquí somos abogados todos o hay gente que no. ¿Sí? Todos abogados, ¿eh? Sí. Bueno, pues mi nombre es Nayara Cardona, estoy en Ibiza, no porque haya terminado aquí por casualidad, es que yo nací aquí, soy ibicenca, entonces me fui a descubrir el mundo hasta que descubrí que me tenía que descubrir a mí y vuelta al origen, no hay otra, ¿no? Uno puede dar muchas vueltas que si no vuelve al origen, anda, Mallorca, Tomeu, buenas tardes, Ido. Estamos cerquita. Pues sí, no sé por dónde Pues empiezo. mira, ¿Qué es vamos el a derecho empezar sistémico? O por no el sé, inicio. ayúdame, ayúdame. Yo te ayudo, no te preocupes. A ver, tú hiciste derecho, obviamente. Sí. Empezaste con la abogacía tradicional, obviamente también. Sí y Eh, no. Tengo que decir que yo siempre tuve, por una parte, mi herida de la injusticia que me llevaba a querer guerrear en los tribunales y fue como muy vocacional el quiero hacer derecho para hacer justicia porque el mundo es muy injusto y tal, pero por otro lado, me daba mucho miedo el tema de los tribunales. Le tenía pánico a esa litigiosidad, al enfrentamiento con el otro, a que un juez que no se entera de nada tenga que estar tomando decisiones. Entonces, como que no lo acababa de ver. Lo que pasa es que cuando estás en guerra, contigo mismo principalmente, ¿no? Porque cuando tenemos esta herida de la injusticia estamos en guerra con nosotros mismos y por consiguiente con el mundo, es muy difícil encontrar otras vías de ejercer. Entonces siempre me dediqué más a la gestión, a las finanzas y a otro tipo de de abogacía. profesión, Mm, digamos, aunque licenciada en Derecho, mm, pero no tanto a la abogacía. Para mí la abogacía era algo más bien secundario. ujú. Y en parte sigo un poco así también, ¿eh? O sea, yo más que nada porque me dedico también mucho al tema del asesoramiento. Lo que sí que ha cambiado a raíz de conocer el derecho sistémico es que yo ya no tengo miedo de ir a los tribunales. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Bueno, en un momento dado tú conoces el derecho sistémico. ¿Cómo? Sí. ¿A quién? Em, vale. Yo empecé con las constelaciones familiares a nivel personal. Ujú. A raíz de separarme del padre de mi primer hijo, ahora tengo ya tres. Pues bueno, crisis existencialista, supongo que todos los que estamos aquí hemos pasado al menos por una, y empecé a ir a talleres de constelaciones familiares a título personal. Y me decía, Nayara, porque tú tienes que hacer la formación, y yo aquello de hacer la formación yo no lo veía nada claro, pero bueno, iba volviendo a talleres, no lo veía claro, pero sí, pero no, y tienes que hacer la formación. Bueno, al final me enrolé con la formación
Y un día en formación yo decía, no sé qué hago aquí, si yo no quiero ser consteladora familiar, esto no es para mí. Y mi profesora me dijo, Nayara, es que no todos tenéis que ser consteladores, tú lo que tienes que hacer es llevar las constelaciones a tu campo. Y yo le dije, bueno, le dije no, lo pensé. Dije, esta mujer está chalada, no sabe lo que está diciendo, llevar las constelaciones familiares al derecho. O sea, es imposible, imposible. Y fue pasando el tiempo y encontré un enlace de un vídeo a YouTube del juez brasileño Sami Storch, que fue el que desarrolló el derecho sistémico, que es la aplicación de las constelaciones familiares al derecho. Bueno, aquello estaba en portugués, yo no entendía ni papa, pero se me cortocircuitó la cabeza y yo dije, tengo que aprender a hablar portugués porque yo tengo que entender todo lo que está contando este hombre. Y a base de ver vídeos y vídeos y vídeos y vídeos, aprendí a hablar portugués hasta el punto de que he traducido su libro al español. O sea que... Pero fue así como empecé, como descubrí la aplicación de las constelaciones al derecho y cómo aprendí a hablar portugués. Madre mía, autodidacta total. Vale, Totalmente. No entonces lo sé ahora ya escribir, ¿eh? No lo sé escribir, solo leer y hablar. bueno, ya es bastante. Em, ¿Qué es el derecho sistémico? Vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué es el derecho sistémico? Porque las constelaciones, yo creo que más o menos todo el mundo más o menos puede saber lo que es una constelación familiar, pero el derecho sistémico. De los que estáis aquí, ¿todos sabéis o habéis participado en alguna constelación familiar? Sí, no, 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 ni os suena el nombre, ¿eh? Cero patatero. Bueno, suena el nombre, pero no habéis Pero visto. Vale, no, es por contar. Las constelaciones familiares es un método para sacar a relucir patrones del inconsciente. Y una vez podemos sacar a relucir ese patrón del inconsciente, podemos pasar a resolver conflictos internos que muchas veces son transgeneracionales. Nos vienen, pues, muchas veces de nuestra propia vida o de vidas no de vidas pasadas, sino de vidas de familiares de generaciones anteriores. anteriores. Sí. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor, por poner un ejemplo, mi abuela, cuando se casó con mi abuelo, se quedó embarazada, el abuelo se fue a la guerra y el abuelo murió en la guerra y nunca volvió, ahí quedó una herida familiar de una mamá que quedó embarazada sola y que el hombre la abandonó de forma voluntaria o involuntaria, pero está ese sentimiento de abandono, ¿no? Entonces puede pasar que a lo mejor esa nieta solo encuentra hombres que la abandonan y a lo mejor esa nieta se queda embarazada y el novio la abandona. ¿Por qué? Porque hay una herida ancestral de algo ahí, de un dolor muy grande que no se resolvió y entonces se va repitiendo en generaciones posteriores. Esto sería un ejemplo que puede pasar con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando podemos sacar a relucir cuál fue ese conflicto no resuelto, entonces podemos resolver el actual, de por qué, oye, por qué siempre se me repite una y otra situación, ¿no? O todos los novios me dejan, o es que siempre me despiden de los trabajos, o es que por más que trabajo, por más dinero que gano, siempre pasa algo que me desaparece el dinero, o siempre tengo deudas. En fin, ¿no? Puede haber mil millones de posibilidades, cada uno la suya, pero a todos nos pasan cosas que no entendemos por qué y se nos repiten una y otra vez hasta que podemos resolverlo. Y si no lo resolvemos, buenas tardes, Sandra. Si no lo resolvemos, pues llegará la siguiente generación y así hasta que Claro. se resuelva. Entonces, ¿qué nos pasa como abogados cuando un cliente llega con el conflicto? No sé a qué tipo a qué rama del derecho os dedicáis, pero puede pasar en derecho de familia que nos llegue una persona que es que ya es la tercera vez que se divorcia y es el tercer hijo que tiene con una tercera pareja y dices, pero vamos a ver, qué mala suerte, ¿no? Uno no puede tener tan mala suerte, aquí hay algo detrás. O una persona que siempre la despiden del trabajo y siempre le hacen un despido objetivo, pero luego resulta que tiene que ser improcedente. Oye, ¿por qué a esta persona siempre le está pasando lo mismo? O en temas inmobiliarios, temas de estafas. Oye, es que hay una persona, yo conocí a una persona que 3 pisos que se compró, los 3 eran estafas. ¿Cómo puede ser? Que 3 veces hayas pagado una entrada y las 3 veces te hayan estafado, ¿no? Es un poco extraño. Son como patrones que se van repitiendo de una forma un poco que dices, es como extraño que me toca siempre a mí lo mismo, además, un Sí. mismo patrón, ¿no? Mm.
Entonces, bueno, aplicando las constelaciones familiares al derecho, lo que hacemos es, con el conflicto que viene el cliente, poder ver cuál es el fondo para poderle llevar a una mejor solución. Eso, por un lado, de cara al cliente. Y por otro lado, y para mí casi el tan importante o más, es cuidar la salud del abogado. Somos una profesión llena de estrés, de plazos, muy desagradecida, clientes que no te pagan, jueces que no muestran sus mejores formas, presión, ¿no? Y es como que siempre tienes que estar disponible. ¿Cuántas veces no hemos oído es que hago más de psicólogo que de abogado? Es que mira que se lo he dicho 3 veces, pero es que el cliente no me hace caso. ¿No? También tenemos nuestras dinámicas como abogados o jolines, que no sé qué pasa, que con todo lo que he trabajado y ahora el cliente no me quiere pagar. Entonces también hay una serie de principios para aplicar, para cuidar nuestra salud como abogados y que no nos pasen ese tipo de cosas también. Y para mí este ha sido el mayor descubrimiento, porque ayudar a los clientes es súper satisfactorio y lo puedes hacer mucho mejor cuando tú estás bien. Y además, cuando tú estás bien y los clientes que tienes están contentos y encima te pagan, ya es la leche. Entonces, el derecho sistémico englobaría un poco todo eso, ¿no? Primero, siempre vamos a partir de trabajarnos a nosotros. Si no nos trabajamos nuestros propios asuntos y nuestras propias heridas, no vamos a poder trabajar con derecho sistémico. Entonces, Esto pero es, te refieres a hacer, o sea, a hacer constelaciones tú misma. hombre, ¿A tú no eso te te puedes refieres? constelar a ti mismo, pero sí No, no, pero constelar me refiero. asuntos. Sí, todos Mm, tenemos puntos ciegos, ujú, absolutamente todos. Aquí sí. no se libra absolutamente nadie. No, yo he Mm, escrito no sé cuántos años a terapia y ya me lo he trabajado. Yo era de esas, ¿eh? Yo era de las que pensaba ujú. que había ido un montón de años a terapia psicológica y lo tenía todo trabajadísimo. Y ahora miro atrás y digo, madre mía, Sí, eh, siempre hay cositas, ¿no? Todos tenemos los traumas generacionales, los traumas propios de la vida, de cosas que nos han pasado en la infancia, aquello que te dijo tu madre y todavía no lo has perdonado, aunque en tu cabeza crees que sí, pero en el fondo se no. la sigues guardando. Eh, Vale, ay, entonces lo que quieres decir es, o sea, que tú te hayas trabajado tú en el sentido de terapia psicológica o de haber trabajado la constelación. haber O sea, trabajado que, con constelaciones familiares. Las vale. constelaciones familiares no son terapia, ¿vale? Ujú, No son terapia, si bien son terapéuticas. Pueden mm, resultar muy terapéuticas porque cuando tú haces un proceso de constelaciones familiares, realmente vives una transformación. Pero yo he vivido transformaciones más grandes en una sesión de constelaciones familiares que en 2 años de terapia psicológica. ¿Qué quiere decir? ¿Que son mejores? No. Son diferentes, son otra cosa. Para algunos asuntos es necesaria la terapia psicológica. Si tú eres una mujer maltratada, vas a necesitar terapia psicológica. Si bien te va a venir muy bien una constelación familiar para que tú puedas darte cuenta de por qué has llegado a una relación abusiva, cuál es el patrón que tú llevas. Entonces, una vez que puedes comprender por qué has llegado a esa situación, te va a ayudar, pero vas a necesitar una terapia psicológica porque la constelación familiar no te va a resolver la situación que tienes, ¿no? Vas a necesitar un sostén. Entonces, la terapia psicológica es muy buena y muy útil para muchas cosas y muy necesaria. o sea, que Y las digamos constelaciones, que las constelaciones lo que hacen es descubrirte dónde está el punto clave que habría que tratar, ¿no? sí, muchas veces la constelación, después de hacer una constelación familiar se resuelve un asunto, pero no porque sean mágicas, es que muchas veces cuando Te el das simple cuenta. hecho de tomar conciencia a veces hace que tú ya generes un movimiento hacia la solución. Y hay Vale. veces que no es necesaria una terapia, ¿no? Todo depende del qué, y hay veces que sí. ¿Qué pasa? Que para ir a terapia, tú tienes que ser consciente. Cuando tú vas a terapia, la terapia tú hablas y le cuentas a tu terapeuta el problema, me pasa esto, me pasa lo otro y tal. Para tú poder hablar una cosa, tienes que ser consciente de que te está pasando esa cosa. Si tú no eres consciente, ¿cómo se lo vas a explicar al terapeuta? Mm. Entonces, con la constelación familiar, tú no hace falta ni que lo sepas, porque a lo mejor hay algo que le pasó a tu bisabuelo que tú ni siquiera sabes y que ahí puede aparecer. Ujú. Entonces, es otro enfoque, es una manera distinta de Vale. trabajar. O sea, que tenemos, por un lado, estabas hablando de un doble aspecto del derecho sistémico. Por un lado está las constelaciones familiares
Y por otro lado está el autocuidado, los principios, ¿no? Te habías referido a los principios sistémicos, ¿no? Sí, bueno, he dicho principios, en verdad, Bert Hellinger, que fue el creador del movimiento de las constelaciones familiares, él llamó los órdenes del amor, que son los principios básicos que rigen todas las relaciones, absolutamente todas, que son la inclusión, la jerarquía y el equilibrio, ¿no? La primera es que todo el mundo tiene derecho a pertenecer a un sistema. Si tú formas parte de un sistema, por ejemplo, tu familia, tú no puedes excluir a tu padre porque a lo mejor no, es que mi padre nos abandonó, mi madre nos ha criado sola, mi padre nunca le pasó pensión, y este es malo porque nos abandonó y mi madre es buena, buenísima y mi padre es malo, malísimo, entonces ahí lo estamos excluyendo. Si excluimos a alguien, no os preocupéis que vendrá alguien después en el sistema y lo volverá a incluir, porque hay unas leyes invisibles que no permiten la exclusión, que estos son los órdenes del amor que dijo Bert Hellinger, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo excluyo a mi padre porque era esto, porque era lo otro, porque nos abandonó, porque no pagaba la pensión, pues muy probablemente yo me case con un hombre que haga lo mismo. Ujú. O sea, hay que Porque en incluir a ese todos, incluso a, yo que sé, a un asesino, a un también. Los violador, a asesinos un... también forman parte, los violadores. ¿Quiénes son los excluidos? Mira, los estás nombrando tú. Los excluidos son los asesinos, los violadores, los que han abandonado a la familia, los infieles, el que no paga la pensión, el alcohólico, el drogadicto, el estafador, el violento, ¿no? Mm, Los digo en masculino, pero en femenino también, sí, ¿eh? Que también sí, sí. hay mujeres. Todos aquellos que según nuestra moral o nuestra educación han hecho una cosa mal. Entonces nosotros nos creemos superiores, nos creemos mejores que ellos y nos creemos con el derecho de excluirlos del sistema. ¿Y qué pasa? Que el sistema no permite que haya un excluido. Entonces, si nosotros excluimos a alguien, va a venir alguien posterior que va a suplantar esa persona. Si mi padre era esto, pues yo seguramente me buscaré una pareja que sea como mi padre, inconscientemente. Obviamente, esto no lo vamos a hacer a posta. Y si no mi pareja, tendré un hijo que hará lo mismo, ¿no? Hasta que podamos incluir a esa persona excluida. Suena difícil, Es muy pero bueno. difícil, es muy difícil porque no nos han enseñado cómo hacerlo, porque nos han educado en el juicio, en el bueno o malo, en lo que está bien, en lo que está mal. Vale, entonces, ¿nos Entonces, podrías dar una pinceladita así de los órdenes? Porque, o sea, el abogado sistémico, digamos que los tiene presentes claro, en esto es la lo primero que relación. hace un abogado sistémico. Si a mí me viene un cliente con un problema, a verme siempre vienen los buenos, los malos se quedan en casa, ¿no? Porque mi cliente es bueno, buenísimo, todo lo que me cuenta mi cliente es verdad y además tiene la razón, porque no veas el otro lo que me ha hecho. Mm. Y si tú lo escuchas y te lo crees todo, pues tu cliente siempre va a tener razón. Qué casualidad que a ti siempre te viene a ver el bueno, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que tiene que hacer el abogado sistémico es no dejarse capturar por la problemática del cliente. Neutralidad total. Es decir, bueno, el cliente me está contando una historia, pero yo voy a leer entre líneas y a ver a quién está excluyendo. Porque a ese excluido lo vamos a sentar en la misma mesa, en sentido figurado, ¿eh? Ujú. Entonces, yo soy el primero que como abogado le tengo que dar un lugar a a ese excluido y no juzgarlo, no excluirlo, que no quiere decir no quiere decir que todo esté bien. O sea, si una persona ha cometido un asesinato, yo no estoy diciendo, ah, qué bien, bueno, está bien cometer un asesinato. No, yo no he dicho eso en ningún momento, ¿eh? Si alguien ha cometido un delito o ha hecho algo incorrecto, deberá asumir la propia responsabilidad. Pero una cosa es asumir la propia responsabilidad y otra cosa es el juicio de valor desde la superioridad. Porque si yo hago un juicio de valor desde la superioridad y excluyo, ahí es cuando estoy generando un desorden y entonces viene el conflicto. Sin embargo, y esto para los abogados es muy importante, esto de no juzgar. No juzgar, incluir a todo el mundo, ¿qué quiere decir? Que entonces no le voy a poner nunca una demanda a nadie.
porque todo el mundo tiene derecho a pertenecer y no lo voy a juzgar. No, es que hay veces que es necesario ir a los tribunales. Y por eso antes he dicho que a mí ya no me da miedo ir al juzgado, porque cuando yo he podido integrar esto, ya vas de otra manera. Ya no vas con una postura beligerante a derrotar al otro. Ya vas a buscar un equilibrio, a darle un lugar, pero ayudándole a asumir la propia responsabilidad, ya que hay veces que no hay otra manera de hacerlo. Porque hay personas con las que a través del derecho colaborativo, a través de la mediación, puedes llegar a un acuerdo, puedes llegar a una reflexión, pero es que las personas que no quieren mirar, no puedes hacer nada. Entonces, en esos casos, necesitas un tercero que se llama juez que le llame al orden. Ujú. Pero es muy Vale. diferente la manera en que yo busco esa figura del juez, ¿no? ¿La estoy buscando desde un niño que busca un papá que me resuelva el conflicto? ¿O la estoy buscando desde un lugar de autorresponsabilidad, de darle un lugar a todo el mundo, pero no me queda otra opción y necesito ayuda en este caso? Vale. Pero entonces yo no, es que, perdóname, yo no termino de entender cómo, porque los principios, o sea, ¿cómo se pone esto en práctica? Porque ¿lo haces tú contigo o lo haces con el cliente o cómo? O sea, te viene el cliente y ¿qué haces? Lo primero para poderlo poner en práctica con el cliente es ponerlo en práctica contigo. Si tú no lo has hecho contigo, no va a ser posible que lo hagas con el cliente. Por eso he dicho antes la existencia del trabajo personal de cada uno. Ujú. Esto no es como la carrera de derecho, ¿no? Tú vas, estudias 5 años, te dan un título y ya puedes empezar a ejercer, aunque hayas copiado en los exámenes, ¿no? Mm. Esto no funciona así. Aquí no hay copia que valga, porque es un tema de integración emocional. Entonces, si tú no tienes integradas las cosas, si tú no te has trabajado tus propios asuntos, no hay manera posible de que tú esto lo puedas aplicar. Porque no es algo que se aplique desde la mente. Es un movimiento interno que requiere de mucho tiempo y de mucho entrenamiento. Y además es un entrenamiento que no puede parar nunca, ¿eh? Esto es como el que es meditador, que de hecho esto está bastante relacionado con la meditación también, muy relacionado. No puedes dejar de meditar. Yo no sé si aquí practicáis meditación o mindfulness o alguna práctica así de Más o menos. introspección, básicamente. Cada uno, hay 1000 prácticas y todas son maravillosas, ¿no? Pero al final son prácticas de introspección, de volver al centro, de estar conectado con uno, porque si no es que te vas. Es que si no estoy centrado emocionalmente, a la que a mí me venga un cliente con su historia, es que me voy a arrastrar con su historia. Y si yo me dejo arrastrar por su historia y por su conflicto, pierdo muchísima fuerza en ayudarle. O sea, que lo primero que haces es un poco de, o sea, recibes al cliente centrada, sin dejarte en esa dinámica que te trae el cliente, ¿no? Claro, esto es lo primero, porque la historia es que yo saque al cliente de su dinámica, no meterme yo en la dinámica que él trae. ¿Y eso cómo lo Ese es el haces? gran ejercicio. ¿Eso cómo lo haces? Con Porque mucho claro, entrenamiento. te viene el cliente que está en un divorcio, lo que sea, está emocionalmente hasta aquí, el otro es malo, pues lo que decías, malo, malísimo, porque fíjate lo que me ha hecho, porque fíjate lo de los niños, pues, bla, 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 bla. Y ahí utilizas las constelaciones. Bueno, primero lo que vas a aplicar es la postura sistémica que le llamamos, que es con qué postura yo puedo recibir a ese cliente, ¿no? No es que constelemos a todos los clientes. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero es el tener la postura sistémica. Cuando tú te has trabajado tú a nivel personal, tú ya adquieres una postura que ya te puede venir el cliente con el problema más grande del mundo que no te va a arrastrar. Puedes llegar a sentir la tentación, porque todos somos humanos, pero enseguida dices, che, vuelve, ¿no? Como digo yo, te vi, te pillé y te desactivé. Mm. Entonces vuelves al centro y no te dejas arrastrar. Eso no quiere decir que tengamos que constelar a todos los clientes. ¿Por qué? Porque hay clientes que están abiertos a esto y hay clientes que no. Eso. Ujú. No todo el mundo está abierto.
Entonces, con esos clientes que están abiertos, si tienes la capacitación, puedes constelarles o les puedes derivar a un constelador, o puedes simplemente, con tu postura, ya puedes modificar también la postura del cliente, porque cuando tú tienes esta postura sistémica, tú ya le vas a ir haciendo preguntas, ¿no? Hay una pregunta en casos de divorcio que la gente no le gusta nada. No les gusta nada porque duele, pero es real, pero les lleva a una gran reflexión y tú con una simple pregunta puedes generar un cambio. Cuando dicen, no, porque es que mi ex esto, mi ex lo otro, porque tal, porque es un mal padre, porque es una mala madre, bla, bla, bla. Hay una pregunta mágica. ¿Quién le eligió? Yo estaba pensando. Claro. ¿Quién le eligió? Claro, cuando tú a un cliente le preguntas esto, corres el riesgo de perder el cliente, ya os lo digo, ¿eh? Sí. Corres el riesgo de perder al cliente. Pueden pasar dos cosas, que genere reflexión y entonces a partir de ahí puedas empezar a trabajar de otra manera, o puede pasar que pierdas al cliente. Yo estoy encantada de perder a algunos clientes, ¿eh? También os lo digo. Encantadísima. Porque un cliente que viene en plan víctima, y no digo víctima de un delito, digo actitud víctima, es lo peor que hay. Porque ese cliente no está buscando una solución, está buscando aliados para perpetuarse en su posición de víctima. Y entonces vosotros vais a ser su próxima víctima. Porque ese cliente va a ser el que luego no os va a querer pagar porque no habéis hecho el trabajo, porque el resultado no sé qué, porque esto y porque lo otro. Así es. Sí, en tu libro, que no me lo he traído, por cierto, sí que hablabas Hay un del capítulo de esto. triángulo, El triángulo dramático de ese, Karpman. ese, el de Karman. Eso es, que nos afecta mucho a los abogados. Bueno, es que los abogados solemos ser salvadores, ¿no? El triángulo dramático de Karpman, básicamente. Espera, Eso. este libro, de hecho sistémico, lo que no te enseñaron en la facultad, Por lo cierto, podéis es el encontrar en único, Amazon. ¿no? Es el único sobre derecho sistémico que hay ahora. Este y el de Sami, que lo acabamos de publicar este año, que lo traduje y lo publicamos en marzo. Ujú. Están los dos en Amazon. A ver si encuentro lo del triángulo dramático. Hay un dibujito muy ilustrativo con esto. A ver, ¿Lo veis? ¿lo veis? Está, El perseguidor, el salvador y la víctima. eso es. Ujú. Entonces, este es, bueno, un psicólogo que se llamaba Karpman, que fue el que describió este triángulo. No te oigo tú, Meo, como tienes el micro cerrado, no sé qué has dicho. ¿Quién ha Karman, hablado? curioso, muy Ah, parecido a Karma. a Ah, Karma. Sí. Mira. el libro que he traducido, Alicia, se llama El origen del derecho sistémico. Si tú pones derecho, si ponéis derecho sistémico en Amazon, solo hay dos libros, el mío y el de Sami, no hay más. En español, en portugués sí que hay más, pero en español solo están los nuestros. Pues este triángulo dramático es básico que los abogados lo comprendamos, porque los abogados tenemos una gran tendencia a actuar como salvadores de nuestros clientes. Claro, nosotros nos solemos hacer abogados por dos motivos, o bien por lealtad al clan familiar, porque venimos de familia de abogados y no queremos traicionar. ¿Eres tú, Tomeu? No. O bien porque tenemos una gran herida de la injusticia. Yo no conozco más tipos de abogados, solo conozco estos dos. No sé en cuál estáis vosotros o si hay un tercero que se pronuncie. Yo hasta la fecha solo he conocido estos dos. Yo estoy en el segundo. Esto Sí, es ya el te lo segundo. digo. Yo Sí, también. sí. Yo herida de la injusticia a tope. En mi familia no hay más abogados. Entonces, pues Sí, vamos háblanos de... un poco de ese, o sea, porque es cierto que un poco el arquetipo de abogado que nos han inculcado es un poco eso. Y además, que también como que los clientes te piden que les resuelvas la vida, que tomes las decisiones por ellos y que hagamos milagros, básicamente. Es también, Bueno, ahí hay una figura muy socialmente extendida de lo que es un abogado, que viene a ser un papá, ¿no? Y muy beligerante.
Y luego está pues lo que os hablaba de la actitud de víctima del cliente que no toma las riendas de sus asuntos y pretende que tú le resuelvas la papeleta, porque además así, si lo haces tú y sale mal, la culpa será tuya y no suya. Claro, Entonces, claro. ¿Y cómo se es sale muy de ese... importante no tener la culpa nunca, que la tenga el otro. Y por eso también mucha gente solo quiere ir a juicio y no quiere ir al acuerdo. Porque como no quieren una solución, la solución que va a dictar el juez no va a ser favorable, pero la culpa seguirá sin ser suya, seguirá siendo del otro, ¿no? Entonces así nos perpetuamos en el conflicto porque muchas veces no queremos deshacer un vínculo, ¿no? Y mantenernos en el... La culpa es muy fea, a nadie le gusta, sí, sí. Por eso en constelaciones familiares no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad, porque no es lo mismo, ¿no? La culpa parece que es como un concepto muy cristiano de culpa, malo, lo has hecho mal. Muy No, duro, es muy duro eso. autorresponsabilizarse de los propios actos sin culpa, porque la culpa debilita, la autorresponsabilidad fortalece. Ujú. Hay una... Entonces, ¿cómo salimos de ese círculo de víctima, perpetrador y salvador? Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que estás en el círculo, porque además no es que seamos salvadores y ya está, no, no, es que como entremos en ese triángulo o círculo, ¿Eh? vamos a pasar por todos los papeles, Ajá. no nos vamos a quedar solo en salvadores. Explico un caso en el libro, que es un caso real que me pasó a mí cuando yo todavía no había descubierto todo esto. Monté una asociación sin ánimo de lucro para salvar a todo el mundo. Era cuando se empezaban a disparar los precios de los alquileres. Ahora ya ha pasado en toda España, pero esto empezó en Ibiza mucho antes, porque al ser una isla muy atractiva, muy pequeña, pues aquí ciertos problemas estallan antes que en otros sitios, ¿no? Entonces yo era la abanderada de los alquileres y monté una asociación sin ánimo de lucro para salvar a todo el mundo, porque no era justo, porque los propietarios que eran malos, malísimos, estaban echando a los inquilinos que no les había finalizado el contrato para cobrarles un alquiler más elevado y claro, mi herida de la injusticia me llevó bueno, pues a lo que me llevó, que fue a montar una asociación para salvar a todo el mundo. Y en una de estas, pues vienen una pareja que les habían echado del piso y luego, bueno, resulta que les habían echado de malas maneras, no les había terminado el contrato, entonces yo les dije que tenían derecho a una indemnización o a recuperar el piso. Bueno, ellos ya se habían comprado uno, les interesaba la indemnización, les dije, bueno, pues lo ponemos en marcha. No os preocupéis que yo no os voy a cobrar, porque claro, como yo soy tan buena que lo voy a hacer gratis para vosotros. Y entonces encontré una procuradora que también era tan buena como yo, que se unió a la causa y entre las dos pues lo tiramos para adelante y por supuesto pues bueno, ganamos. La verdad es que se allanaron, pusimos la demanda solicitando la indemnización y en cuanto recibieron la demanda enseguida se allanaron y nos dijeron que sí, que pagaban la indemnización y tal, ¿no? Total, que llamo al cliente, bueno, al cliente no, porque un cliente es el que paga y este no pagaba, pero llamó al personaje en cuestión, yo súper contenta, súper orgullosa de que había salvado a una pobre gente y le explico que mira, que se han allanado, que nos van a dar el dinero y tal, y me empieza a decir que le dé el dinero y que le dé el dinero, digo, a ver, que yo no tengo ningún dinero, que hay que esperar a que el juez dicte la resolución, tendrán que depositar el dinero en el juzgado, luego bueno, pues empezó una persecución contra mí, porque esto pues no sé si tardó 3 meses, 4 meses, no sé, no recuerdo lo que tardara, ¿no? Tardó bastante. eh, entonces me empezó a acusar de que yo me había quedado su dinero. Decía, pero ¿qué dinero? O sea, que yo no tengo un duro, que encima te lo he hecho gratis y tal, ¿no? Y entonces me empezó a acosar, que yo me había quedado el dinero. Entonces, fijaos, cómo empieza el triángulo? Yo, Salvador, él, víctima, su casero, perpetrador. Se giran las tornas, ponemos la demanda, yo sigo de salvadora, mi cliente es perpetrador y su casero es víctima. Se allana al casero y paga. Y entonces se giran otra vez las tornas. Entonces, el casero salvador depositando el dinero, mi cliente perpetrador acusándome a mí de quedarme un dinero yo víctima. Entonces, os dais cuenta de cómo vamos pasando, cuando entramos ahí, vamos pasando de un papel a otro, pero esto si no nos damos cuenta nos pasa continuamente.
continuamente nos pasa, ¿no? Y esto es lo que nos mina la salud a los abogados. O sea, los abogados que se plantean dejar la profesión, que están quemados, que tienen mucho estrés, mucha ansiedad, es porque caemos en este tipo de errores sin darnos cuenta. Errores tampoco, ¿no? Cada uno actúa según su nivel de conciencia, ni más ni menos, no es un error. Pero Entonces, o sea, digamos que el primer paso para salir de eso sería darse cuenta. Yo no quiero este papel, estoy aquí de Salvador, no quiero este papel, voy a devolver esta responsabilidad al cliente. Y es él claro, el que tiene que decidir, el que tiene que tomar las riendas de su vida. Es un poco ser consciente, ¿no? lo de trabajar gratis es muy peligroso Mm, porque le estamos quitando fuerza al cliente. Estamos dando por hecho de que el cliente no es capaz de pagar unos honorarios. Ya le estamos quitando fuerza, ya nos estamos poniendo de papás o mamás del cliente. mm, Pues a lo mejor ese cliente en ese momento no tiene dinero, pues que se lo pida a su padre, su madre, a su amigo, su hermano, al banco, yo qué sé. mm. Y eso es un principio sistémico también, ¿no? El equilibrio entre el dar y el recibir. Totalmente, las relaciones tienen que ser equilibradas, porque si no hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma, hay un desorden que genera conflicto. Y en el caso de nuestra profesión, el equilibrio está en el prestar un servicio a cambio de unos honorarios. Mm, exactamente. ¿Y qué más principios se vulneran o los vulneramos los abogados, El aparte de este? orden. A ver, El hay tres orden. principios. Los órdenes del amor que llamó Bergelinger son tres. El primero es la inclusión, que os he explicado antes. Mm, El segundo sería el orden, que lo que está antes prevalece sobre lo que llega después. No podemos, por ejemplo, ponernos en el lugar de nuestros padres como si supiéramos más que ellos, ¿no? Que esto lo hacemos todos. Jolín, es que mi padre, es que mi madre, es que esto, es que lo otro, ¿eh? Pretendemos saber más que ellos y tener la solución. No solo en la familia, también pasa mucho en el mundo de la empresa. Un motivo de conflicto en el mundo empresarial, por ejemplo, es cuando llegan trabajadores más jóvenes que creen saber más que los que mm, llevan 20 años en la empresa, porque a lo mejor el que lleva 20 años en la empresa no tiene estudios y llega uno joven que es licenciado con 3 másteres y que ha estudiado en Harvard y en Nueva York y entonces quiere de repente implantar no sé qué en la empresa porque sabe mucho más y bueno, tú tendrás más estudios, pero en esta empresa acabas de llegar, tú no sabes nada de aquí. Y entonces tenemos muchos problemas con los relevos generacionales en la empresa por este tipo de cosas, ¿no? Cuando la empresa va a coger el relevo generacional, llega el hijo, que el padre lo ha mandado a estudiar a la mejor universidad y resulta que llega allí y no respeta a los que estaban antes, que mejor o peor han traído la empresa hasta aquí, con lo cual tan mal no lo habrán hecho, ¿no? ¿Que Pero habrá cosas que se entonces, pueden mejorar? Por supuesto que sí, seguramente, pero siempre respetando ese orden. tratando. Y en el ámbito de los abogados, a qué te refieres con eso? Exactamente. Pues concretamente en el ámbito de los abogados, respetar el sistema de justicia. El sistema de justicia es un sistema muy antiguo y le debemos un grande respeto al sistema de justicia en general, a los colegios de abogados en particular, en nuestro caso de los abogados, ¿no? Porque muchas veces, si no estamos respetando eso que estaba antes, derecho sistémico está muy bien, abogacía colaborativa está muy bien, mediación está muy bien, justicia restaurativa. Me encantan todos, hago todas las formaciones que puedo, promuevo todo lo que puedo, principalmente el derecho sistémico, porque bueno, Mm, por uno se tiene que decantar, ¿no? Y yo decidí este, pero que también apoyo todos los demás y intento estar al día un poquito de todo. Pero no podemos llegar y decir, ahora el sistema de justicia no vale, ahora lo que vale es el derecho sistémico, el derecho colaborativo, la mediación, porque está claro que el sistema de justicia hace aguas y no cumplen los plazos y es una porquería y esto y lo otro. Y al Porque final entonces, hemos salido realmente la base, o sea, lo antiguo es la base de lo nuevo, siempre. Con lo cual hemos salido de eso. Y o sea, lo que estás queriendo decir es, respetemos eso. Nos han dado claro, mucho, ahora hay muchas cosas que habrá que cambiar y tomarlas de otra manera, hasta que no pero ha habido otra cosa, eso era lo que funcionaba. sí. Mm, Ahora ya hay otras cosas. mm, Entonces, vamos a incorporarlas. Pero incorporar no quiere decir tachar lo anterior.
A lo anterior le hacemos una reverencia y está ahí y está bien. Y en ocasiones sigue siendo necesario y útil. Sí, eso es verdad. Vale, entonces tenemos el orden. ¿Qué más hemos dicho? Que vulneramos los abogados. La exclusión, La exclusión. la jerarquía, orden y el Ujú. equilibrio. Y el equilibrio entre dar y recibir. El equilibrio, he hablado de honorarios, pero también podemos hablar de dedicación al cliente, ¿no? No podemos darle más al cliente de lo que ese cliente puede tomar. Hay veces que el cliente no, si el cliente no está dispuesto a poner de su parte, nosotros no le podemos resolver el problema. Nosotros al final somos un instrumento con conocimiento de las leyes que le vamos a asesorar, le vamos a acompañar, pero es el cliente el que tiene que poner de su parte. Si nosotros ponemos más que el cliente, Pues eso, mm, eso yo creo que es bastante normal, la bueno, lo verdad. tenemos normalizado, pero normal, Mm, normal no es, pero lo mm, tenemos normalizado. mm. Eso es verdad. Mm, Pero a mí, mira, hubo un abogado que ya murió cuando yo empecé, me hizo un poco de padrino. Él no era sistémico y yo en aquel entonces tampoco, pero me dio 3 o 4 consejos que los llevo marcados a fuego. Y uno de ellos recuerdo que fue: Nayara, nunca pongas más interés en un caso del que pone el propio cliente. Oh, me acuerdo de él todos los días, ¿eh? mm. Buen En el consejo. momento en que tú estás poniendo más que el propio cliente, mal Mm, asunto, porque además ese cliente muy probablemente no te va a pagar. mm. Sí, tienes razón. Este cliente está buscando un papá y tú nunca le vas a poder dar lo que le da un papá. Ah, Entonces hay muchas personas que a nivel inconsciente están buscando a sus papás y sus mamás. mm. Al Y abogado. los encuentran porque hay mucha gente dispuesta a hacer de papá y de mamá, ¿no? Sí, Yo lo porque he hecho durante mucho tiempo. claro, eso tiene buena prensa, ¿no? Te sientes, no, es que Te sientes yo. bueno. Sí, exactamente, Mm. exactamente. Vale, ¿alguno más? O sea, No, orden. estos serían los órdenes del amor o principios básicos de la vida, que Mm, son los que se tienen que mantener en orden para que no haya conflicto o para resolverlo, ¿no? Poner esas 3 cosas en orden para poder salir del conflicto. Y luego mm, ya de cara a los abogados o a los profesionales de la ayuda en general, no solo para los abogados, sirve para psicólogos, maestros, cualquier profesional que ayude, que se dedique a ayudar a otras personas, los órdenes de la ayuda, ¿no? Que viene a ser un poco lo que os contaba de cuidar la propia energía, cuidarse a uno mismo. O sea, hay principios para cuidarse a uno mismo, ¿no? El primero es dar lo que se tiene y tomar lo que se necesita. Eso quiere decir que yo no le puedo dar al cliente más de lo que yo tengo. Lo mm, que yo no tengo no se lo puedo dar. Y el cliente solo puede tomar lo que está preparado para tomar. Muchas veces, Jolín, es que mira que se lo digo, pero es que no me hace caso. ¿Cuántas veces hay casos de violencia de género, ponen la denuncia, orden de alejamiento y al cabo de una semana vuelven a estar juntos? La orden de alejamiento la ha violado ella. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Es que están en una dinámica que tú no los vas a poder salvar de esa dinámica, a no ser que tomen conciencia y entonces decidan salir de ahí. Mm, Porque la mujer que vuelve con un hombre maltratador no vuelve por necesidad económica, como se ha creído durante mucho tiempo. No, claro, es que como es económicamente dependiente. Esto es la mentira que nos contamos. ujú, Es mentira. mm, A lo mejor hace 200 años sí la supervivencia de los hijos dependía del sueldo del marido. Hoy en día no. A lo mejor en algún país de África, no te digo que no, pero en nuestro contexto social, en mm. España y me imagino que en Argentina, que tenemos una Argentina por aquí, eh, ninguna mujer está con el marido por dependencia económica, Mm. Es por mucho emocional. que nos quieran hacer creer que sí. O que se lo crean ellas mismas, porque muchas es la historia que se cuentan porque, bueno, por la razón que sea, se cuentan esta historia y se la creen, pero lo que les lleva a estar con esa pareja es una dinámica totalmente inconsciente y que no tendrá nada que ver con el dinero, seguramente. Ni con el abogado. Mm.
ni con el abogado. Mm. Aunque bueno, siempre hay resonancia entre clientes y abogados, ¿eh? ¿Por qué me llega un determinado tipo de cliente? También podríamos hablar de esto. Ese es otro tema, ese es otro tema. Vale, ¿Por qué me entonces, dedico a una determinada rama del derecho? ¿Qué tengo yo que sanar ahí? mm, eso es muy interesante, sí, la verdad es que sí. Vale, entonces, un poco por resumir, tú cuando, o sea, la aplicación del derecho sistémico lo haces primero con un trabajo propio y segundo con una actitud, ¿no? Frente al cliente a la hora de plantear el problema y aplicando, digamos, estos principios sistémicos, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? Totalmente, Vale, así es. vale. Entonces, si una persona hace una formación, que ahora vamos a hablar, de derecho sistémico, no, ¿tú crees que no puede ejercer de abogado sistémico sin haber pasado por un proceso de constelaciones familiares, etcétera, etcétera? No es posible. Vale, categórica. Vale. Eh, y sobre la formación, tú eres formadora, ¿no? Yo he visto que Bueno, has a mí no me gusta decir sacado. que soy formadora, yo soy abogada y trato de transmitir aquello que yo sé de la Bueno, mejor manera posible, pero no me identifico con la palabra formadora, la verdad. bueno, pero tú eres la persona, digamos, es el referente que tenemos en España. En Brasil está muy avanzado todo el tema del derecho sistémico, pero en España todavía no. Y tú eres nuestro referente. Y además es una persona que de hecho estás ejerciendo de abogada sistémica. Mm, Entonces, o sea, estás haciéndolo en la práctica, estás llevándolo a tu vida diaria. Entonces, por mm. eso para nosotros, bueno, para mí desde luego eres un referente y me parece súper interesante hablar contigo porque es una visión que, bueno, yo he leído tu libro y no es por publicidad, es que me parece fantástico porque todos los principios es como que se te cae el velo y dices, es verdad, es verdad, es verdad, esto lo hago mal, mal hecho, mal hecho, mal hecho. O sea, quiero decir son cosas que yo creo que nos podrían resultar muy útiles para, no solamente para nosotros, sino para nuestra profesión, si lo estuviéramos presentes y que no nos vendría nada mal a los que quisiéramos hacer una formación. Y por eso te lo pregunto, o sea, porque yo sé que tú has hecho formaciones. Sí. Sí, yo he impartido bastantes talleres, de hecho ahora en Ibiza, que es donde vivo y tengo el despacho, ahora estoy haciendo un taller mensual que ahora en verano lo paramos, retomaremos en septiembre y viene gente de muchos sitios de España porque bueno, al final coger un avión ida y vuelta en un día, ha venido gente de Mallorca, Tumeu, que estamos aquí a un saltito, gente de Madrid, de Barcelona, Valencia, al fin cualquier ciudad que tenga un vuelo directo con Ibiza es fácil porque al final en una horita te plantas aquí y estamos haciendo un taller mensual y combinamos clientes que quieren mirar sus asuntos con abogados que quieren ver cómo se aplica, cómo se lleva esto a la práctica y bueno, les interesa mucho la formación, ¿no? Entonces, he estado ¿Es un organizando taller varios. de constelaciones o de derecho sistémico? De derecho sistémico y se hacen constelaciones también, Ah, pero a mí me gusta decir que es de derecho sistémico porque al final es enfocado al derecho. O vienen clientes con conflictos jurídicos o vienen abogados con sus propios conflictos con la profesión o que quieren aprender esto cómo se hace, ¿no? Entonces yo lo llamo talleres de derecho sistémico porque están enfocados en el mundo jurídico. Yo, mm. si bien tengo formación en constelaciones familiares que las podría llevar a cabo en otros ámbitos, se supone que tengo capacitación para ello, pero yo donde me siento cómoda trabajando es en el ámbito de la justicia, porque es que yo soy abogada y no pretendo dejar de serlo. Me encanta mi profesión y lo que me encanta y me apasiona es poder llevar esta manera diferente de poder ejercer la profesión porque veo que la gente está muy quemada. Es que la gente Mm, la gente no quiere ser abogada ya. Y mm, veo mucha gente que ahora quiere dedicarse a ser coach, mm. que está muy bien lo del coaching y está muy bien la terapia. Sí, sí, podéis intervenir, Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Si tenéis pero que los cualquier abogados también pregunta, lo que hacemos sea. falta. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es darle una vuelta a la profesión y aprender a ejercerla de otra manera
para que no nos cueste la salud. Sí, exacto. Y ¿Quién poder quería ayudar intervenir por mejor. ahí? A ver, Janet, si quieres. mm, Sí, hola, buenas tardes. Es que me ha sacado varias veces porque estoy desde el móvil y me desactiva la cámara, no, y he tenido que salir incluso para que me active el audio. Lo primero, buenas tardes y saludo a todos mis compañeros y bueno, estaba escuchando la intervención que estáis teniendo y que me parece muy enriquecedora. Y a modo de reflexión y también una pregunta, bueno, primero a modo de reflexión, pensaba, por ejemplo, yo creo que estamos hablando no conozco, obviamente no he tenido práctica en el ámbito del derecho sistémico, pero sí en el ámbito del derecho colaborativo. Y también cuando hablaba la compañera de ese respeto bueno, pues, a ese orden y a esa base, pensaba, o por lo menos es mi punto de vista, que creo que todos tenemos, no solo como abogado, cabida en la resolución de conflictos, sino también hasta los propios clientes y creo que precisamente lo enriquecedor de que partamos de una base que en su momento hace cientos de años era de otra manera o incluso no hace mucho también seguía siendo de esa misma manera, creo que el desarrollo y lo enriquecedor de ir actualizándonos e ir evolucionando es precisamente que tenga cabida también distintas formas de resolver un conflicto. O sea, pensaba por ejemplo, en la figura del experto neutral, porque muchas veces intervenimos como letrados, estamos acompañando al cliente y hablo desde el ámbito colaborativo, ¿eh? No me he salido directamente a vía, o sea, por el contexto de la vía judicial. Creo que el derecho colaborativo no niega precisamente el contexto judicial, sino que lo complementa. Desde mi punto de vista, por lo menos yo lo vivo y de esa manera, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, decía, vale, el letrado, el abogado que está asesorando a su cliente y obviamente yo creo que cuando desde el punto de vista del derecho colaborativo, nos llega un cliente, ya de entrada estamos hablando de un cambio de paradigma, es decir, estamos ya trabajando con un cliente que sabe perfectamente, o al menos cuando se lo explicamos, estamos hablando de una gestión diferente de ese conflicto, que ya viene con una predisposición distinta o al menos con una confianza en que el letrado, de una manera más amable, cercana y directa, puede resolver su propio conflicto, porque al final quienes te llegan con el deseo de resolver un problema que tienen. Punto. Desde el ámbito en que o desde el frente donde se resuelva. Entonces, pensaba un poco efectivamente en cómo primero lo veía como en dos fases, ¿no? Porque hablaba primero nosotros cómo estamos de cara a ese conflicto o cómo nos preparamos o cómo nos podemos ir como si fuera un torbellino junto con el conflicto o dejamos simplemente o bien que nos atraviese o nos impacte, o cómo nosotros desde la propia neutralidad sabemos ir a la casa interior y dónde nos colocamos para acompañar a ese cliente. ¿Puede suceder? Sí, pero yo creo que el abogado y en el ejercicio de la profesión y en el estudio de la carrera tenemos, entiendo que podemos contar con herramientas para mantenernos desde una neutralidad o por lo menos conectar. No es lo mismo empatía y conexión que irte con el problema del conflicto de la persona. Eso por una parte. Y por otra, el propio cliente en sí mismo, con toda la nube que trae o todo el conflicto que nos trae cuando llega a nuestro despacho. Entonces, pensaba en el experto neutral porque yo decía, ¿hasta qué punto nosotros como letrados que acompañamos a ese cliente y que tenemos en cuenta no solo el interés de nuestro cliente, sino el interés común, es decir, el interés de la contraparte, porque en eso se fundamenta precisamente el derecho colaborativo, y cuando hay aspectos que precisamente pueden afectar ese normal desarrollo entre los compañeros resolviendo el conflicto y entre los propios clientes, nos apoyamos en la figura del experto neutral, llámese psicólogo, llámese un experto neutral en el ámbito financiero si se necesita. Entonces, claro, ¿cómo encaja? Y es la pregunta que quiero hacer dentro del contexto del derecho sistémico. Primero, ¿cómo encaja la figura del experto neutral, que es el concreto que está determinado para este tipo de bloqueo o conflicto que pueda haber? Y por otro lado, ¿cómo aterrizo el derecho sistémico eh, en, en, en un orden en el que me tengo que preparar de otra manera
para recibir al cliente. Hay algo que no, o sea, hay algo que quiero poder integrar y no sé cómo hacerlo. No digo que vaya ahora a, a incorporar, obviamente, porque primero tendría que prepararme y hacer una formación, pero sí que conozco las constelaciones familiares y la verdad es que me gustaría saber el vínculo que puede existir desde el punto de vista de constelaciones familiares y el concreto jurídico que nos acompaña como letrados. Y por supuesto, muchísimas gracias porque me parece enriquecedor todo lo que se está diciendo y cómo lo podemos encajar en el día a día en nuestro despacho, en nuestro trabajo. Gracias, gracias por permitirme intervenir. Gracias, Gracias Janet. a ti. A ver, la pregunta, el experto neutral. Es que un abogado debe ser neutral si se quiere cuidar, obviamente defendiendo los intereses de su cliente, ¿no? Pero cuando hablamos de neutralidad, obviamente no vamos a ser neutral en cuanto al caso. Tú tienes unos intereses que defender y tendrás una estrategia jurídica que seguir. No, Pero pero es sí que que ella se refiere, creo, porque en derecho colaborativo utilizamos a terceros Eso neutrales que eso es, son, pues gracias, puede ser un compañera. psicólogo, Exacto, un no me refería a eso, economista, exacto. un arquitecto. Es decir, porque Eso en es, en el proceso colaborativo a veces necesitamos resolver cuestiones que quedan un poco eso fuera es, del ámbito jurídico, a los que no alcanzamos, entonces llamamos a un perito, eso, economista, hay consteladores legalista. a un familiares, psicólogo, hay a un consteladores constelador familiares incluso. en otros países. Aquí en España no se está haciendo, pero en otros países yo sí que conozco consteladores que se dedican a esto, porque además hay países que no te permiten ser abogado y otra profesión. Por ejemplo, en Brasil no está permitido. Tú no puedes ser abogado y psicólogo o abogado y constelador. Está prohibido por ley. Allí, si eres abogado, solo puedes ser abogado. Entonces, allí, por ejemplo, y en algunos otros países también, hay abogados que contratan consteladores, pues esto, como este tercero neutral, para que desbloquee una situación. Aquí yo a veces lo hago, porque yo, aunque a veces hago constelaciones con los clientes, en algunos casos, por alguna razón, he decidido no hacerlo yo directamente. Y en esos casos he decidido llamar a alguna otra compañera para que ella lo haga, que ella haga esa figura de tercero neutral. Entonces yo misma lo aplico, ¿eh? Hay veces que yo cuento con terceros, no lo hago yo directamente, dependiendo del caso. Porque Pero dependiendo del caso, fuera de las constelaciones, o sea, lo que es en un proceso, en un conflicto que lleves tú, Nayara, tú también podrías traer a, si así necesitas una valoración de una finca, pues llamas a un perito, ¿no? sí, claro, O sea, que es como, sí, es como, como podemos hacer en colaborativo o como podemos hacer en contencioso. Una claro, pregunta. A ver, yo Nayara lo que te he entendido es que tú eres abogada, entonces lo que haces es aplicar el derecho sistémico a tu profesión. Entonces, si en tu profesión necesitas un perito, porque en un asunto concreto, pues tiras del perito, ¿no? Eso claro. como Claro. hacemos todos, ¿no? Sí, sí. Utilicemos o no, hagamos lo que hagamos, vamos. A mí, vamos, yo me estoy acercando al derecho sistémico, no tenía mucha información. Me han prestado tu libro, que empecé a leerlo, la verdad es que llevo nada, 20 páginas. Todavía no me ha dado tiempo a ubicarme mucho, pero lo primero que he leído me ha gustado mucho, así que seré una futura compradora del libro, no solamente lectora, sino que lo compraré. Y lo que me ha gustado mucho de lo que has contado hoy es una cosa que ya de por sí me ha parecido, digo, "Jo, solo con esto ya me parece una maravilla, porque esto que yo me pueda llevar de autocuidado, ¿no? Es decir, yo como abogada, que me parece que tenemos una profesión, como habéis dicho, súper complicada, ¿no? Que yo me preocupe primero de estar yo bien, de ver cómo me ubico frente a un cliente y cómo me protejo y cómo estoy yo fenomenal ante el hecho de sentarme con este cliente y cómo no le dejo invadir mi espacio profesional y personal, jo, eso me parece la pera, porque eso no nos lo han enseñado nunca y es dificilísimo. Y claro, cuando tienes ya 30 años de experiencia, pues vale, ya te has pegado muchas tortas, ¿no? Y algunas cosas las has aprendido, otras igual no, ¿no sabes? Pero digo, jo, es que solo con eso ya me parece tan bueno, ¿no? Lo que has dicho de decirle a un cliente, ¿quién ha elegido a esta persona? Tú. Yo a algunos clientes les digo, ¿yo qué quieres que haga? Si es que es la persona con la que te has casado. Es que esta persona es así. Entonces yo no puedo cambiarla.
yo te voy a ayudar a ver cómo encontramos un camino en la medida que pueda, ¿no? Para ver cómo resolvemos este lío en el que estáis metidos, ¿no? Pero es que este chico, esta chica lo has elegido tú. Entonces se me quedan mirando así. Cuando te he oído decir eso, digo, ojo, a veces me parecía que era un poco bruta diciendo estas cosas, ¿no? Pero digo, es que me parece que se lo tengo que decir. Creo que tengo que decirle a una persona que yo aquí tengo un papel, ¿no? Y él tiene otro. Y tiene que asumir que ha elegido a una persona que tiene Lo esta de, personalidad perdona y que te esta forma corte, de pero tocar, lo de ¿no? bruta o no bruta va bastante con la persona. Yo soy bastante bruta, ¿eh? Tengo que reconocer que uno se Vale. decante por estos sistemas de resolución de conflictos tampoco quiere decir que esté todo el día fumándome la pipa de la paz. Mi carácter es bastante bruto. Mm, Hay personas que no, y eso también va mucho con el estilo de la persona. Y hay gente que mi carácter pues no lo podrá soportar y hay gente que no soporta a la gente que es excesivamente suave, ¿no? A mí personalmente yo prefiero a alguien que sea directo y claro, porque yo también soy así, ¿no? Y me entiendo mejor con la gente así que no con la gente que te está a 10 rodeos para decirte una cosa, ¿no? Entonces, obviamente, mm, con máximo respeto a las personas, siendo cuidadoso claro. y con respeto, pero también eso no quita que se pueda ser directo. Mm. Perdón, he cortado. Sí, claro. A ver, yo soy directa, también, es cierto, pero me gusta mucho lo que has puesto sobre la mesa de cómo, o sea, como herramientas para mí como profesional, ¿no? Primero. Y luego ya, una vez que yo eso, digamos, igual lo tenga más atado, más interiorizado, ¿no? En cómo relacionarme yo también como profesional con el cliente, también igual así le podré ayudar mejor, creo yo, ¿eh? Entonces yo de momento con esta parte ya me parece ya muy bueno. O sea, luego el Pues resto tengo una ya buena me... noticia para ti y para todos los demás. Estoy creando formación y uno Mm, de los cursos que va a salir después del verano es autocuidado para abogados. Ah, fenomenal. pues muy bien, Pues nos lo muy comunicas bien. y nosotros a todos los socios Mm, se lo Hace mucha diremos por si falta. quieren. Sí, sí, sí. Es que yo creo que todo tiene que haber un equilibrio. En los mm, abogados, yo creo que hay un desequilibrio un poco por educación y por esa visión que tenemos del abogado de ser eso, el salvador, el que resuelva el tema del cliente, el dar demasiado, hasta el punto que te vacías. Y cuando te vacías es que te viene, estás estresado, te vienen todas las enfermedades, odias la profesión, odias al cliente, odias a todo el mundo y al sistema judicial. Entonces, tenemos que recuperar ese equilibrio, porque es la única forma de cuidarnos y de defender mucho mejor al cliente, como decías tú, sí. Alicia. Y es que hay una cosa que a mí me parece, porque claro, me ha pasado esto que has contado tú, el ejemplo que has contado de acabar tú siendo la víctima de tu propio cliente, ¿no? A mí también me ha Sí. pasado, claro, obviamente, esto. Entonces, claro, em, lo tremendo es que, claro, en un primer momento, la reacción, yo ahora analizando, digo, "Jo", en el primer momento pensé, qué injusto todo, ¿no? O sea, con lo buena que soy, con lo bien o sea, con lo bien que me estoy portando, desde luego no me merezco esto, tal, ¿no? Y luego, de repente, pasé a la siguiente pantalla y dije, si es que me he metido yo sola en este embolado. O sea, dije yo, ostras. Entonces, claro, darte cuenta de eso, para mí, o sea, a mí me ha costado un montón. Entonces digo, "Jo, por favor, estas cosas no las tienen que contar, ¿sabes? Las tenemos que poder hablar y podemos tener que entender que estamos haciendo algo que no nos conviene profesionalmente y que no nos ayuda, ¿no? Ni a nosotros ni al Ni cliente. al cliente, efectivamente. Hay una frase que os la voy a regalar para todos. Renuncio a pretender salvar a nadie. Eso es. Eso es una cosa que hay que, sí, sí, hay que sabérsela gestionar y no es fácil, no es fácil. Mm, mm, Bueno, hay que empezar a ser consciente, Bueno, ¿no? no nos lo han explicado, algunos lo hemos aprendido a base de experiencia y otros que tenemos más suerte y nos hemos topado con esto, pues oye, cuando te lo explican lo ves clarísimo. mm, Aún así cuesta llevarlo a la práctica, ¿eh? Que te lo expliquen no quiere decir que lo vayas a poner en práctica desde el primer momento, porque llevamos ahí una inercia de salvadores que ya. cuesta salir de ahí, pero bueno. Magnífica la frase, magnífica.
Mm. Sí. Sí, es total. Es total. Lo que pasa que es eso, es una y otra vez. O sea, es irlo recordando, porque se te olvida. A mí me pasa. Yo me olvido, de repente ya me veo que de repente ya me ha arrastrado el cliente. Y luego me doy cuenta, "Buah, ya está, otra vez. Venga. Otra Y vez, sí. así, y otra vez, venga, y otra vez. Sí. Y así todo el rato. Luego hay un miedo, ¿no? Que quiero compartir con vosotros, que yo con el tiempo también me he quitado encima, pero me ha costado lo mío, que es esto de decirle al cliente, no, mira, es que no, tú no eres, tú y yo no, o sea, educadamente, bien dicho, o sea, no me haces ni puñetero caso, no, o sea, me quieres plantear algo, o sea, no haces caso a lo que te propongo, te planteo, o sea, esto que decías tú de quieren un padre, quieren una madre, quieren un psicólogo, y dices tú, pero es que yo aquí, es que aquí yo no estoy, ¿no? No tengo que estar, creo, ¿no? Entonces se lo explicas y tal, en mi manera, y al final dices, bueno, le digo que no, que se vaya, esto que es que no me interesa lo más mínimo, y te parece como que, pues claro, como al final vives de esto, ¿no? Pues tienes que cuidar el hecho también de que un cliente no se te vaya, porque al final, oye, como somos autónomos y tenemos que comer, no tenemos esa mala costumbre, pues, y claro, luego yo con el tiempo me he dado cuenta que es mucho más rentable que se vaya, Sí. es mucho más rentable que se vaya, ¿no? Entonces, también eso. A mí también me ha costado lo mío darme cuenta, ¿no? Entonces digo, jope, Mm. es que es tremendo, ¿no? Entonces, claro, en ese Selección punto, si tú... natural. Selección Eso, natural de clientes. En el momento en que uno adopta la postura y lo tiene claro, automáticamente el tipo de cliente cambia. Y dejan de llegar ese tipo de cliente y llegan otros maravillosos, de verdad. Yo ahora mismo, hace mucho tiempo que estoy feliz con mis clientes, pero feliz, 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 feliz. O sea, gente que busca tu ayuda, que les ayudas, que son agradecidos, que da gusto hablar con ellos. Da gusto. Y no quiere decir que vayas a ganar el juicio, que no, hay veces que la cosa no sale como el cliente esperaba o como le hubiera gustado, pero aún así hay una buena relación, ¿no? Porque no todo eso, depende de uno. No Claro. es que, no, mira, me voy a hacer sistémico porque además así voy a ganar todos los juicios. No, eso no funciona así. ya. Bueno, no sé, yo quería lanzar un poco una pregunta a nuestra audiencia. Em, ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha resultado interesante? ¿Lo aplicaríais? Es que estabas levantando la mano, es que estabas haciendo así. No, es que tengo un problema, no tengo la mano, me ha desaparecido, no Ah, sé qué pasa con ella. vale, vale. Vale, Tomeu, Vale, adelante. me gustaría hacer dos observaciones. La primera, un poco un resumen de lo que habéis dicho, es algo que en los cursos de Derecho Colaborativo se me quedaron muy claras, que es, que ya lo tenías, que es, el problema es del cliente y el que tiene que resolverlo es él. Nosotros solo podemos ayudarle, eso es una base, ¿vale? Luego una pregunta, Nayara. Si uno observa patrones en sí mismo, entiendo que el hecho de, o a través de las constelaciones, o a través del trabajo, de la meditación o del esfuerzo, fundamentalmente aplicación de la conciencia, tiene que poder cambiarlos. Puesto. Vale, es decir, el trabajo es de descubrir y luego el trabajo es de cambiar. Estamos Claro. hablando de dos pautas. Vale, perfecto. Esto es que es el camino básico del karma, karman ese que aplicabas, ¿vale? Mm. Y una última pregunta. La relación víctima-verdugo de ese triángulo que todos lo hemos sufrido, hay que intentar evitar que cambien las cosas, ¿no? Evitar que cambien las cosas. Sí, sí, que la postura que tenemos de ayuda no acabemos siendo nosotros la víctima. Bueno, es que para no terminar siendo nosotros la víctima, lo que hay que hacer es no entrar como salvadores. Vale, ya está, ya está. En el Es Vale, momento en que romperlo. nosotros dejamos de ser salvadores, ya no seremos víctimas tampoco. vale, gracias. Sí, porque cuando entras en el círculo, alguna de esos papeles tienes y va Vale, rodando el círculo. vale, Entonces, gracias. lo ideal es no entrar ahí, no entrar, vamos. Así que no sé Claro. si hay alguna pregunta más, alguna opinión que queráis dar, algo, No, Alicia. yo, bueno, a mí me ha encantado, o sea, me parece, digo, vale, pues el enfoque me encanta. Ahora voy a ver si lo voy, ¿no?, conociendo mejor. Y
luego esto ya de las constelaciones, o sea, yo no me he constelado, sí que he visto en qué consiste y esto, pero bueno, que me parece hasta muy interesante el planteamiento que has hecho de las constelaciones, también incluso desde el punto de vista profesional, porque yo, claro, lo había enfocado más en el ámbito, pues quizá más personal, ¿no? Más de, pues uno consigo mismo, ¿no? Con las circunstancias de su vida, de repente eso de verte envuelto siempre en situaciones similares, ¿no? Que dices, otra vez estoy aquí, ¿no? Pero claro, también trasladar a los clientes, haciéndoles a ellos constelarse, ¿no? También es una herramienta que les puedes ofrecer, ¿no? Para que puedan ellos mismos tomar iniciativas que estén relacionadas con su propio conflicto, claro. Para Mm. los que no conozcáis las constelaciones o no hayáis asistido nunca a una, os puedo recomendar, hay una serie en Netflix que se llama Mi otra yo. Es muy cortita, son Buenísimo. 8 capítulos Sí. Ah, y mira, es fantástica. Y ahora el 11 de julio van a sacar la segunda temporada. Que no me la Entonces, pierdo. ¿cómo? Que no me la pierdo. Netflix. Si os apetece, mira, justo la ibas a recomendar. Pues sí, está muy bien lograda la serie porque, bueno, ahí podréis ver en lo que consisten las constelaciones familiares, que es un poco difícil de explicar, ¿no? Pero está muy bien representada la serie. Una Ujú. cosita, Nayara. Tú utilizando, bueno, igual es una pregunta tonta, ¿eh? O demasiado obvia, no sé. Cuando utilizas las constelaciones con los clientes, ¿tú has visto y has experimentado que se han desbloqueado las situaciones jurídicas, los conflictos Sí, jurídicos? Mm. sí. Madre mía. Yo, bueno, uno de los últimos casos que tuve, un inmueble, era un inmueble de un importe muy elevado, era de una madre con 2 hijos, lo habían tenido alquilado, los inquilinos que tenían no pagaban, los desahuciaron, otros inquilinos no le pagaban, querían vender, no se cerraba la venta. Entonces, bueno, cuando me llegan a mí llevaban ya no sé cuántos años de litigios, empalmando un desahucio con otro y con posibles compradores que nunca cerraban el trato, ¿no? Hicimos una constelación, puse una demanda de desahucio que yo creo que ha sido la sentencia más rápida de desahucio que he tenido. En 4 meses estuvo el tema resuelto. No me ha ido nunca un asunto tan rápido. Se marcharon y al cabo de un año más o menos, que puede parecer mucho, pero para el tipo de inmueble que era es poco, porque era un inmueble muy singular, se vendió. Fíjate, o Mm. sea, se removió toda la energía y se desbloqueó. Mm. Mm. Tenemos que avanzar en este conocimiento, creo yo. Pero bueno, Sí. pues nada, ya nos informarás, Nayara, Los talleres, preguntas. Sí, ahora los que estaba organizando los estaba haciendo presenciales, pero ahora después del verano empezaremos a hacer virtuales. Y por ejemplo, este de autocuidado para abogados será 100% online. Y luego estoy preparando también una formación un poquito más amplia de derecho sistémico en general, no solo de autocuidado, sino más amplia, que también será 100% online y con parte de presencial para el que pueda venir. Seguramente combinaremos los dos, pero ahora estoy preparando formación online porque mucha gente me lo está pidiendo. Yo es que antes viajaba mucho a impartir formaciones y ahora pues bueno, tengo 3 hijos y se me complica mucho viajar. De hecho, el mes que viene me voy a México a impartir formación allí y bueno, algunas ocasiones pues intento organizarme y lo hago, pero para compatibilizarlo con la familia lo tengo un es complicado. poco difícil y por eso ya me estoy limitando a trabajar en Ibiza y el que pueda venir pues bienvenido, pero los viajes ya de momento por una temporada los tengo limitados, así que vamos a hacer bastante online y alguno presencial. Fenomenal. Pues nosotros ya a los socios os los comunicaremos. Y nada, esperamos tener más charlas contigo porque a mí me ha parecido súper interesante. Es una nueva forma de ver la abogacía que me parece fantástica. Y sobre todo lo que decía Alexia, el autocuidado, que lo olvidamos mucho. Así que espero que nos veamos en tus talleres. A ver si es verdad. Sí, muy bien.
Oh, sí. Eso es. Sí. Ahora Si os Sí, me- registráis en la nos- web de abogaciasistémica.com, ahí en el Espera, newsletter enviamos cuando se organiza algún taller y tal, pues lo puedes poner en el chat si quieres. sí, mira, a ver. Así, Apunto, abogacía sistémica. Sí, si entráis ahí en la web os podéis suscribir y en el newsletter se envía eso, básicamente cuando hay algún taller o alguna cosa así, no se envía ni publicidad, bueno, sí publicidad, pero de los talleres, vamos, no. Sí, sí, sí. Está claro. Muy pues bien. oye, muchísimas gracias, Nayara, por haber estado. Más, fíjate, nos hemos ido a hora y 20 casi. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus consejos y todo lo que nos has contado, que es estupendo. Y nos emplazamos, o te emplazo para alguna otra vez, para que charlemos un poquito más, ¿no? Bueno, Yo creo que ha gracias a estado vosotros, un fenomenal. placer para mí. Hemos estado hora y 20, pero podría estar 3 horas más. Yo desde luego, yo te hubiera preguntado de todo, sobre cada uno de los principios, sobre tus clientes, sobre, bueno, de todo. Te hubiera preguntado de todo, pero bueno, Bueno, tampoco queremos otro dar día más, tiempo. dejemos para Eso, otro día. eso, la Eso. segunda parte otro día. Bueno, pues nada, Venga. muchísimas gracias a todos, Nadia, a ti especialmente, Nayara, y a todos los que habéis estado. Sandra, sí, vente para España. A Ibiza. Y nada, esperemos vernos de nuevo. Yo voy a Vitoria, ¿eh? Que lo sepas. Ah, muy bien. Martín, a ver si estás por Te ahí. veo, Y te veo. te veo allí En entonces. el derecho, en el Congreso de Derecho Colaborativo. Bueno, Eso. pues nada, que un abrazo para todos. Lo ¿Vale? mismo, Bueno, adiós. un Adiós. abrazo para todos y los que quieran venir a España, bienvenidos, aquí estamos. Eso. Chao, gracias. Bueno, Chao. adiós, luego. gracias. Adiós.